Excelente actividad, muy buenas dinámicas, realmente excelente disposición de todo el personal, tanto como la facilitadora como todos los integrantes del equipo. Es un taller pues importante. Yo pienso que cada persona pues debe llevar este tipo de cursos, porque nos enseña todas estas cosas que son muy importantes en una empresa. Es importante no solamente para este curso de seguridad, o sea, es importante en verdad para todas las carreras, porque te ayuda a poder reconocer las habilidades, no solamente tuyas, sino también las habilidades de los demás. Este taller me parece muy importante para el desarrollo personal de cada uno. Nos enseña a tener buenos valores para poder desenvolvernos en una empresa. Bueno, es necesario realmente, porque cuando tú vas a una entidad laboral, vas a ejercer tus actividades laborales, debes aplicar una cierta cantidad de técnicas para liderizar los departamentos a los cuales tú vas a estar adscrito. Bueno, en mi vida profesional pues incrementa las posibilidades de poder alcanzar un poco más de nivel en la empresa, pues porque te desenvuelves, muestras de ti todo el talento humano que posees. Bueno, ciertamente nos brinda una mayor herramienta para el manejo de personal, ¿verdad? Nos brinda facilidades para el trabajo en equipo, ¿verdad? De captar esas ideas de todo el personal o de todos los trabajadores y poderlas llevar a cabo, pues, de una manera más eficiente y más eficaz. Sí, porque es un curso muy importante, yo creo que para todas las carreras, no solamente para las carreras que trabajas con personas, sino para todas, porque siempre es muy importante poder tener y saber escuchar y poder liderar un equipo. Bien, señores, previo saludo cordial a la comunidad de gestión integral de proyectos, daremos el día de hoy la capacitación del módulo de trabajos de alto riesgo, trabajos en caliente. Mi nombre es Ricardo Vázquez Jara, soy asesor técnico en prevención de riesgos laborales y respuesta de emergencia. Tengo experiencia de trabajo en el área de seguridad de 6 años en el puerto del Callao, así como de otras actividades relacionadas dentro del área de seguridad en otras empresas y actualmente brindando asesoría en temas de capacitación. El contenido para la sesión del día de hoy, como ven ustedes en la lámina, está distribuida de la siguiente manera: la introducción, objetivos, alcances, normativa de referencia, política de seguridad, definiciones y abreviaturas, qué es un trabajo en caliente, peligros y riesgos del trabajo en caliente, exposición a humos metálicos, exposición a descargas eléctricas, supervisión de trabajos en caliente, permisos de trabajo y ATS, responsabilidades del personal en trabajos en caliente, observador y vigilante de incendio. Es importante que nosotros consideremos que estos puntos se van a desarrollar dentro de esta capacitación, dentro de esta sesión, y se van a ir ampliando en los demás puntos vistos en las siguientes sesiones de manera sucesiva. Entre las diversas tareas que debemos realizar se encuentra la de garantizar que las condiciones de trabajo sean seguras dentro de una organización para que el desarrollo de las actividades propias de los empleados desde el punto de vista de la seguridad se mantenga, se conserve y simplemente se extienda a todo el personal. Recordemos que las actividades que se desarrollan, sobre todo aquellas que son consideradas como alto riesgo, implican la posibilidad de que se genere una seria lesión de manera inmediata. En el caso de los trabajos en caliente, el riesgo no solo se va a presentar de manera inmediata, sino que en algunos casos pueden presentarse tiempos muy prolongados que pueden ser semanas, meses o incluso años, dependiendo obviamente de la exposición y el grado de esta durante las actividades y el poco cuidado que ha debido tener o ha tenido en ese momento un operario o un trabajador. Es importante que hagamos hincapié en que las actividades de alto riesgo, sobre todo el trabajo en caliente, implica la posibilidad de generar daños de manera inmediata o de manera acumulativa en el organismo. ¿Cuáles son los objetivos de la capacitación y la sesión del día de hoy? Identificar qué es un trabajo en caliente, tener la capacidad y habilidad de identificar los peligros con mayor capacidad en las actividades que generen fuente de calor,
Fortalecer la capacidad de percibir y evaluar los riesgos a los que está expuesto el trabajador dentro de las actividades de trabajos en caliente, que muchas veces, debido pues a una inadecuada evaluación de la situación, puede pasar desapercibido. Elegir y aplicar correctamente los controles para reducir o eliminar el riesgo de incendio o explosión, que son uno de los riesgos principales asociados a los trabajos en caliente. Asimismo, desarrollar prácticas seguras de trabajo, tomando en cuenta algo muy importante, que es la evaluación constante, esa actitud vigilante de toda la situación que los rodea y que podría representar un peligro inminente de no considerarlas dentro de nuestros procesos de seguridad. ¿Cuál es el alcance de esta capacitación y en esta sesión? Es importante que entendamos que estos procedimientos relacionados a los trabajos de alto riesgo y trabajos en caliente aplica a todos los niveles de una organización, incluyendo al personal vinculado directamente, al personal temporal, al personal contratista y subcontratista que labore dentro de una empresa. Aplicará para todas las actividades que impliquen trabajos en caliente, tanto en la construcción, mantenimiento, reparación, puesta a prueba, puesta en marcha y sus diversas combinaciones con otras actividades de alto riesgo. Incluye labores combinadas como pueden ser espacios confinados o trabajos en altura dentro de las más comunes que se desarrollan de manera paralela. En cuanto a la normativa de referencia, tanto en la legislación peruana y estándares internacionales, mencionaremos las que vemos en la lámina. Tenemos la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma G050, Seguridad de la Construcción, el Decreto Supremo número 005-2012, que establece el reglamento de la Ley de Seguridad en el Trabajo, la norma técnica peruana 350.026, que menciona el tema de los extintores portátiles manuales de polvo químico seco, la norma técnica peruana 350.043-1 de 2011, que nos menciona todo lo relacionado a extintores portátiles, selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática, así como también la norma técnica peruana 833.030 del 2003, que también menciona temas relacionados al rotulado, extintores portátiles, servicio de inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. A esto hay que agregarle también estándares internacionales, principalmente aquellos que van con la NFPA. Tenemos la NFPA 51B 2019, que establece la prevención de incendios durante los trabajos de soldadura, corte y otros trabajos en caliente. La NFPA 10 2018, que también ve todo lo relacionado a extintores portátiles contra incendio. La ANSI Z49.1 2012, que establece la seguridad en los procesos de soldadura, corte y afines, así como la OSHA 29 a través de su Código Federal de Regulaciones 1910.252, que establece las normas de salud y seguridad ocupacional en trabajos en caliente. Recordemos solamente que todas estas normativas establecen cuáles son las formas más seguras de trabajo y que pueden ampliarse dependiendo de la evaluación que se realiza dentro de un entorno de trabajo. La política de seguridad establece un compromiso entre el empleador y el empleado. Es importante que nosotros conozcamos la política de seguridad de una empresa, porque en ella se plantea cuál es su razón fundamental, que en este caso es velar por la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales originadas por estas actividades, así como contribuir con el bienestar físico y mental de todos los empleados. Para esto se apoya en los siguientes principios: cumplimiento de todas las normas legales vigentes en el país sobre prevención de riesgos laborales, protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar físico y mental de todos los trabajadores a través de actividades de promoción y prevención, buscando minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales o profesionales. En cuanto a las definiciones, siempre es importante tomar en cuenta estas para evitar que se generen algún tipo de confusiones, sobre todo cuando se desarrollan actividades en las que es importante tener claro el concepto. Tenemos actividades de alto riesgo, labores que implican un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del operario. Permiso de trabajo, formato mediante el cual se verifican las medidas de seguridad necesarias para realizar una actividad de alto riesgo. Atmósfera peligrosa, deficiencia o enriquecimiento de oxígeno que representa un alto grado de inflamabilidad, en el caso del enriquecimiento del mismo. Atmósfera tóxica, ambiente que contiene una concentración de alguna sustancia residual en algunos casos por encima
de niveles permitidos y que pueden generar daños al organismo, no solo por la inhalación, sino también por contacto con la piel y otros medios de exposición que puede tener el cuerpo humano. Nivel de explosividad. Concentración mínima de vapores o gases en mezcla con el aire que pueden generar una explosión y se expresa en porcentaje, para lo cual se utiliza un aparato, un medidor de gases o explosímetro, como también se le conoce de manera común, que permite justamente realizar estas mediciones. Soldadura autógena. Proceso de soldadura con fusión que genera una llama y que utiliza una mezcla de acetileno y oxígeno. Soldadura de arco. Procesos de soldadura que se establece a través de un arco eléctrico debido a una diferencia de potencial inducida de las partes metálicas que podría también representar un riesgo eléctrico en el operario si es que no toma en consideración lo determinado por el fabricante, sus cuidados y los equipos anexos o accesorios. En cuanto a la definición de un trabajo de alto riesgo, esta implica la realización de todas las tareas que por su naturaleza o lugar donde se realiza implica la exposición o una exposición mayor a las normalmente presentadas en las actividades rutinarias, las cuales pueden generar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones la muerte. Estas labores de alto riesgo no solo están determinadas por trabajos en caliente en este caso, sino que pueden ser también labores como trabajos en altura, espacios confinados, izajes, etc. Y aquí justamente estamos viendo en esta lámina los trabajos de alto riesgo. Tenemos ahí trabajos en altura, trabajos de izaje, riesgo eléctrico, espacios confinados y trabajos en caliente. En ocasiones pueden presentarse de manera combinada y es importante que el operario tenga las competencias, equipamiento, entrenamiento y experiencia en cada una de estas actividades si es que estas se van a combinar. Por ejemplo, en el caso de que tengamos que realizar la instalación de una estructura metálica que para su mejor integración deben tener los puntos soldados con soldadura, implica quizás la utilización de un andamio, de un manlift, por lo que el operario deberá colocarse el equipo de protección para un trabajo en caliente, así como un equipo de protección que evite la posibilidad de una caída. En estas circunstancias veremos pues que los operarios que realizan este tipo de labores combinadas pueden enfrentar espacios muy reducidos, incómodos, con posturas forzadas o que se realicen rutinas que puedan generar algún tipo de lesión en el operario, por lo que, repito, el operario debe estar entrenado y capacitado a fin de poder detectar cualquier situación anómala y poder corregirlas inmediatamente, brindándole información al supervisor que se encuentre a cargo de estas labores. ¿Cuáles son las características de los trabajos de alto riesgo en general? No son rutinarios, son eventuales. Se requiere de una evaluación previa de los controles a establecer para su ejecución. Debe contar con un plan de trabajo. Debe contar con procedimientos para actividades de alto riesgo. Deben contar con un plan de contingencias y de emergencias. Requieren de exámenes especiales para los trabajadores, sobre todo exámenes médicos ocupacionales para determinar si las labores que están realizando y la exposición a la que se encuentran están mermando su salud o que podría llevar a una lesión o alguna condición que vaya a generar más adelante un accidente en el operario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores que realicen un trabajo en caliente sumado a un trabajo en altura, es importante que se pueda verificar si el equilibrio de esa persona se ha visto o no afectado por su actividad. Y es que lesiones como infecciones en el oído interno pueden generar laberintitis, que obviamente afectará el equilibrio del operario en situaciones de altura. Requieren la presencia de personal especializado, entrenado, con las competencias correspondientes, que tenga la práctica y obviamente que mantenga un alto nivel de seguridad a través de su evaluación que debe hacer del entorno. Requieren de un permiso determinado antes de la ejecución y además de una supervisión permanente. Recuerden que las actividades de alto riesgo representan la posibilidad de que se genere una lesión que por su magnitud representa la muerte del operario. Por lo tanto, la supervisión debe ser constante, permanente durante la jornada determinada en el permiso de trabajo. Incluso tomando en cuenta estos cuidados, se suelen dar los accidentes, pero estos accidentes se dan por una serie de causas muy conocidas. La principal de ellas son las que se dan por factores humanos. Hay que entender que los accidentes se dan por factores humanos, por factores medioambientales y por factores materiales o de los equipos. Dentro de los factores humanos tenemos la falta de supervisión y atención, es decir, el operario realiza una actividad
concentrado en ese momento, pero no se ha percatado de los peligros a su alrededor. Si bien es cierto, esta es una situación que podría darse, tiene que existir un supervisor que también contribuya a complementar los niveles de protección que establece el operario. Como vemos en la imagen en la parte superior, estamos viendo pues un trabajador que realiza un proceso de esmerilado o de corte quizás con un esmeril o con una moladora y que está proyectando chispas sobre una serie de cilindros que al margen de lo que pueda contener implica un riesgo de exposición, ya que estos componentes dentro del cilindro pueden ser tóxicos, pueden ser inflamables o incluso sus diversas combinaciones. También consideremos la falta de capacitación. Bueno, obviamente, que para que se utilice un equipo de una manera confiable, de una manera segura, el operario debe conocer los límites de dicho equipo. Nunca hacer un mismo, porque lamentablemente, sin darnos cuenta, los operarios utilizamos equipos y viendo que porque es popular, pues los exhibimos a un punto tal que llega a tomarse un maltrato, lo que representa la posibilidad de que el equipo falle y que esto genere la actitud de las muchas veces cuando las actividades planificado tienden a frustrarse y estos llevan a fastidios e ira, lo cual hace que decaiga rápidamente su atención en los niveles de seguridad. Considerar también personas con facultades afectadas, por ejemplo, la influencia del alcohol, las drogas, los medicamentos, los horarios, consideraciones personales, laborales, pueden llevar pues a que la persona descuide en un momento determinado sus actividades. No usar correctamente los equipos de protección o simplemente no utilizarlos. Esta es una de las condiciones más habitualmente encontradas y que generan daños en los operarios. El no usar acción porque le incomoda, le resta sensibilidad, le resta maniobrabilidad, no le deja hacer el trabajo de una forma cómoda para él. Y en esto toma la decisión de quitárselos y como nunca le ha pasado desde su interpretación, considera que nunca le va a pasar nada más adelante. Este es un error muy recurrente y que debe rápidamente identificarse y corregirse. Y bien, también mencionaremos el hecho de que los equipos y herramientas pueden fallar, pero van a fallar principalmente debido al incorrecto uso que le da el operario o a no haber recibido un mantenimiento apropiado. Los equipos y herramientas tienen una cantidad de uso determinada por las horas y debe respetarse lo establecido por el fabricante para que estos reciban el mantenimiento regular o el reemplazo de las partes afectadas durante un tipo de labor. Pero es importante que el operario sepa utilizar las herramientas, sobre todo en el caso de las amoladoras, ¿no? Porque, como veremos más adelante en las siguientes sesiones, hay situaciones en las que el operario no utiliza bien la herramienta, no está bien parado, no está bien estabilizado o coloca un disco abrasivo de manera equivocada o sin tomar en cuenta las características de compatibilidad con el equipo. ¿Cómo nosotros podemos contribuir a evitar los accidentes ahora que conocemos cuáles son las causas? Primero, cumplir y hacer cumplir los programas de capacitación y entrenamiento y participar de ellos de una manera consciente. Es decir, no solo sentarme en una sala de capacitación a recibir una charla y permanecer el tiempo establecido y nada más. Yo debo ser consciente de que estas capacitaciones, estas charlas, estos entrenamientos que recibo permiten que yo refuerce mis niveles de seguridad. Asimismo, debo realizar inspecciones regulares para detectar incumplimiento en los procedimientos de seguridad. No solo desde el punto de vista de un supervisor se puede hacer eso. Yo, como un operario normal dentro de mis actividades, puedo ir inspeccionando que otras actividades se realicen y que estén dentro de la normativa de seguridad determinada por la empresa. Porque si yo observo una condición que pueda generar un accidente, tengo la obligación de intervenir rápidamente para evitarlos. Porque si yo voy a esperar a comunicarle a un supervisor, es posible que ese acto equivocado de otro operario genere un accidente. Así que si yo lo detecto, debo inmediatamente intervenir. Debo hacer una búsqueda visual continua de los peligros alrededor de mi área de trabajo. Si vemos en la imagen, estamos observando ahí un operario que está realizando un trabajo con una amoladora. Sin embargo, a su alrededor tenemos que en la parte trasera hay un apilador eléctrico. Este operario, debido a la colocación de los equipos de protección auditivo que es necesario utilizar debido al ruido que genera esta amoladora, posiblemente no escuche el motor del apilador, no escuche los ruidos que genera este apilador, no escuche los toques de bocina
de este apilador o de cualquier otro equipo, como podría ser quizás un montacarga. Esto obviamente lo aísla, el uso de este equipo de protección auditivo lo aísla y posiblemente no se ha percatado de este entorno peligroso. Es por eso que es importante que en situaciones de este tipo haya la presencia de otra persona que actúe como vigilante, observador y que complemente las labores que realiza este operario. Pero eso no quita obviamente que yo esté atento también a mi entorno laboral durante estas actividades. Es por eso que yo debo estar también muy atento a este tipo de actividades que se desarrollan de manera paralela y qué peligros pueden representar para mí. Y algo muy importante es la planificación. Determinar qué equipos voy a utilizar, qué herramientas voy a emplear, durante cuánto tiempo he programado yo que se va a hacer esta labor y mantenerme dentro de esos márgenes de tiempo. O en todo caso, solicitar una posible ampliación de turno o de repente utilizar un segundo equipo de trabajo, dependiendo de cómo se han presentado estas circunstancias que han quizás alejado de la planificación inicial. ¿Qué es un trabajo en caliente finalmente? Un trabajo en caliente se refiere a cualquier proceso de trabajo que incluya soldadura, abrasión, corte, molienda, perforación, quema o fusión de sustancias capaces de crear chispas o llamas con una temperatura suficiente para encender los vapores inflamables o materiales combustibles presentes en el ambiente. La definición de la NFPA 51B incluye actividades tales como la producción de llamas, actividades con producción de chispas, producción de calor, ya sea a través de la conducción o radiación convención. Recuerden que la propagación de la temperatura, del calor en este caso, se da por conducción cuando hay elementos en contacto de manera física, cuando hay convección, es decir, masas de aire calientes que se desplazan de un ambiente a otro y que podrían generar la combustión espontánea de un producto inflamable que esté almacenado en ese lugar, y también por radiación térmica. Esa radiación que puede incluso pasar las paredes, pasar algunas cubiertas y entrar en contacto con algún otro elemento que, incluso con una radiación muy pequeña, puede entrar en combustión. Es importante entonces que tomemos en cuenta que un trabajo en caliente se refiere a cualquier actividad que pueda generar la posibilidad de una elevación de temperatura y su posterior proyección en los alrededores. Como vemos en la imagen, tenemos trabajos de soldadura autógena y un trabajo de corte a través del empleo de la amoladora. Se debe considerar dentro de los trabajos en caliente las siguientes operaciones: soldaduras, corte, esmerilado, uso de llamas abiertas y cualquier otra actividad que genere chispas o llamas que puedan combustionar o hacer entrar en combustión cualquier elemento inflamable cercano. ¿Cuáles son las consideraciones en los trabajos en caliente? Las fuentes comunes de ignición durante trabajos en caliente incluyen llamas abiertas, chispas eléctricas por fricción o impacto, superficies calientes, cojinetes calientes, sobre todo cuando estos no han recibido un mantenimiento apropiado y estos están entrando en constante fricción, lo cual podría elevar la temperatura de algunas áreas, sopletes para soldadura o cortes y gases calientes, así como bobinas o reostatos. A todos los trabajos en caliente les es inherente el riesgo y peligro de incendio, y todos estos riesgos de incendios deben ser considerados y evaluados antes de comenzar las operaciones de trabajo en caliente. Para ello existen una serie de controles, tales como los permisos de trabajo y los análisis de trabajo seguro. También se requieren de procedimientos y permisos especiales cuando estas prácticas se desarrollan dentro de un espacio confinado, en el cual yo tengo que hacer una evaluación de los niveles de inflamabilidad, explosividad o toxicidad dentro de este recinto cerrado. Como veremos en futuras capacitaciones, los espacios confinados tienen una estructura que, además de contener una atmósfera inflamable o una atmósfera tóxica, tiene una distribución que puede generar que el operario quede atrapado, por lo que se requieren una serie de cuidados muy complementarios. ¿Cuáles son las ideas equivocadas en los trabajos en caliente y por los que muchas veces los operarios no toman los cuidados correspondientes? Los trabajos en caliente solo se refieren a soldadura y cortes con soplente. No es así. Los trabajos en caliente, como hemos visto en la definición, incluyen otras actividades que pueden generar chispas, corte, fricción, etc. ¿Los riesgos desaparecen una vez finalizada la operación de trabajos en caliente? No.
Cuando nosotros realizamos una operación de trabajo en caliente, como veremos también en las siguientes diapositivas, es importante que el supervisor haga una evaluación posterior a la culminación del trabajo y que se amplíe hasta los 30 minutos de finalizado esta labor, para que podamos observar, para que podamos apreciar o identificar cualquier elemento que empiece a entrar en combustión debido a estos trabajos. Es importante que entendamos que los trabajos en caliente pueden generar chispas que pueden mantenerse con una temperatura ciertamente elevada y que podrían generar la ignición de cualquier material alrededor. La soldadura, por lo general, es utilizada en tareas de plomería y eso no plantea un gran problema. Si bien es cierto, vemos actividades en las que normalmente se están haciendo trabajos de soldadura, no se limitan simplemente a unir o cortar tubos. Esta es una de las ideas que es muy recurrente en muchos de los trabajos que se realizan cotidianamente. Los residuos de trabajos en caliente, entre ellos chispas, escorias, salpicaduras y transferencia de calor, se transmiten por lo general únicamente a una distancia cercana. También es una idea equivocada. Las chispas, dependiendo de la ubicación y de la altura y del material, pueden proyectarse incluso hasta los 10 metros. Por lo que, como veremos también más adelante, en las siguientes sesiones, se debe establecer la regla de los 11 metros, que establece un perímetro de seguridad en el que las chispas no tendrían la posibilidad de superarlas debido obviamente al material con el que se está trabajando. La seguridad de los trabajos en calientes es responsabilidad solo de la persona a cargo, sin considerar la opinión del operario o vigilante del fuego, o en este caso del supervisor. Cuando se realiza una actividad de trabajo en caliente, tiene que haber una serie de personas que realicen esta actividad de manera complementaria. Tenemos al operario que realiza el trabajo en sí, tenemos al vigilante o vigía de fuego y tenemos a un supervisor, que podría ser a veces también de vigilante. Pero recuerden que la responsabilidad no solo recae en el supervisor, sino que también puede recaer en el operario si él, a pesar de haber observado una situación anómala, no la ha reportado o considera que no le va a generar ningún problema sin haber hecho el comunicado correspondiente al supervisor. Recuerden que un vigía o un observador de incendios tiene la potestad o la autoridad de detener un trabajo en caliente si lo considera necesario. Pero si no toma esa decisión, lamentablemente también puede asumir la responsabilidad de esta actividad. ¿Cuáles son los peligros y riesgos en los trabajos en caliente? Dentro de los peligros tenemos la presencia de humos metálicos, vapores y gases, fuego, radiación ionizante, electricidad, ruido, vibración e iluminación. En cuanto tenemos asfixia por los humos metálicos y su alta concentración, intoxicaciones también por la inhalación de estos mismos gases, conjuntivitis cuando estos gases afectan las vías oculares, como vemos en la imagen superior a la derecha, vemos ahí que no solo esa vista está irritada por esta manifestación de gases, sino también ha recibido el impacto de pequeñas chispas que se han proyectado o residuos metálicos que se han proyectado de esta operación y que obviamente ha generado una lesión en el ojo. Tenemos también las quemaduras, debido quizás a una incorrecta utilización del equipo de protección o simplemente no haberla utilizado. Es muy común, repito, que muchos operarios se retiren los equipos de protección por la incomodidad que estos generan. Se pueden colocar una careta de soldador, se pueden colocar un guante, pero debido a que la colocación de un guante de cuero impide una correcta manipulación del equipo de soldadura, posiblemente se retira los guantes. Tenemos los choques eléctricos, como vemos en la imagen inferior a la derecha, debido pues al maltrato que le ha dado ese operario a su equipo de soldadura y no ha prestado la debida atención a la ruptura de la cobertura plástica o el aislamiento plástico que tiene el cable, por lo que podría generarse una descarga eléctrica o un choque eléctrico en el operario. También tenemos el estrés, no solo producido por el ruido que se genera, sino también por la temperatura que es irradiada al operario, que le puede generar pues un estrés térmico, le puede generar también un problema a nivel muscular debido al trabajo repetitivo, ya que muchos trabajos en soldadura deben hacerse en ángulos muy difíciles para el operario. En algunos casos están acostados sobre su espalda, en otros casos están agachados, y en algunas situaciones esto implica también movimientos repetitivos de la muñeca en una postura forzada que lamentablemente podría generar lesiones si es que no se hacen las correcciones correspondientes o no se va evaluando la parte médica del operario.
Luego también tenemos lesiones por escoria y explosiones e incendios, que es uno de los principales riesgos que tienen estos trabajos, debido posiblemente a la presencia de un material inflamable o al no haber evaluado adecuadamente la atmósfera en la que se está trabajando y en la que, al no tener un equipo de medición, pueden haber niveles de oxígeno o pueden haber niveles de un material inflamable, vapores o gases que pueden arder rápidamente, generando, repito, lesiones o incluso la muerte en el operario. Una de las consecuencias de un trabajo de soldadura es la exposición o es la formación, en todo caso, de humos metálicos. Todo trabajo de soldadura implica siempre la formación de humos metálicos, que son simplemente la suspensión de partículas sólidas procedentes de la fusión de dos metales. Los humos metálicos más comunes suelen ser los óxidos de plomo, mercurio, zinc, manganeso, fierro, molibdeno, etc. Cuando estos son inhalados, ingresan a través de las vías aéreas al cuerpo humano y generan una serie de lesiones. Entre ellas, la primera es la inflamación del aparato respiratorio. Su continua exposición a estos humos metálicos sin la debida protección puede generar incluso la resistencia al flujo del aire o disminuir el comportamiento elástico del pulmón, es decir, disminuir esa capacidad de extenderse para que pueda ingresar el aire a los pulmones y de esa manera generarse el intercambio de oxígeno a través de las células que tienen los pulmones. Obviamente estas situaciones no se presentan de manera inmediata, sino que a los trabajos continuos sin la debida protección, sin la debida supervisión, se generan daños de manera acumulativa. También afectan al sistema nervioso central, al sistema reproductivo, la sangre, a los riñones, etc. Y como vemos en la imagen a la derecha, tenemos dos casos en los que los operarios están realizando trabajos y hay una alta concentración de humos metálicos generados y quizás ninguno de ellos, o más de uno, no presenta protección respiratoria, la cual debe ser diseñada exclusivamente para este tipo de ambientes. Yo no deberé utilizar cualquier filtro. Deben ser filtros orientados para este tipo de trabajos y que garanticen un alto nivel de eficiencia de filtrado para que estas suspensiones de partículas sólidas no ingresen a nuestro organismo. La exposición a humos metálicos puede tener efectos a corto o largo plazo en la salud. Una de las situaciones más comunes es la presencia de la fiebre de humos metálicos, el cual es una enfermedad respiratoria ocupacional benigna y de corta duración, pero que puede derivar en una situación mucho más grave si es que no se toman en cuenta los cuidados de manera preventiva. A corto plazo se presenta la fiebre de los humos metálicos, la cual se manifiesta a través de escalofríos, sed, fiebre, dolores musculares, dolor en el pecho, tos, dificultad para respirar, cansancio, náuseas y un sabor metálico en la boca. También irritación a nivel de los ojos, nariz, vías respiratorias, ¿no? Es muy común también, sobre todo cuando se realizan trabajos de soldadura por arco eléctrico, en las que el operario no se ha colocado la careta de protección, presente una inflamación en los ojos que le puede durar fácilmente unos 4 o 5 días, en las que el operario siente que los ojos no solo le arden, sino que siente o tiene la sensación de que hay algún objeto sólido en el interior incrustado. Lamentablemente, estas son situaciones que se presentan de manera reiterativa en los operarios. En algunos casos no toman en cuenta estas pequeñas lesiones y continúan tomando esa actitud de riesgo innecesariamente. Bien, luego tenemos que se presenta la neumonitis, que es la inflamación de los pulmones, como primera forma de manifestación de exposición a estos humos metálicos. A largo plazo tenemos cáncer del pulmón, obviamente deterioro de las células por una gran cantidad de acumulación o una gran acumulación de estos humos metálicos al interior del cuerpo, así como las sustancias tóxicas. Silicosis, que es la exposición al sílice. Luego tenemos la neumoconiosis, que es la reducción de la capacidad de los pulmones por exposición al polvo de soldaduras, es decir, los pulmones ya no tienen esa capacidad elástica para poder expandirse y generar una inhalación adecuada. También se pueden presentar efectos adversos en el aparato reproductor, ¿no? Disminución de la calidad del esperma por exposición a los metales, asma, bronquios, etc. Pero así como hay exposición a los humos metálicos, también tenemos exposición a ruidos y descargas eléctricas. En el caso de los ruidos, que son muy intensos, sobre todo cuando se manipula herramientas como amoladoras y similares, estos pueden generar
daños permanentes como la hipoacusia, que se va presentando de manera gradual y el operario va perdiendo la capacidad de identificar las frecuencias más altas. Obviamente el cuerpo, su cerebro en este caso, se va a ir acostumbrando a esa incapacidad de escuchar las frecuencias altas, por lo que la persona no nota de manera directa que ha perdido su capacidad auditiva, sino que la puede ver o observar cuando se realizan los exámenes médicos ocupacionales, en los que se establece cierto nivel de hipoacusia y se determinará si ha sido pues por alguna actividad dentro de las labores que realiza de manera cotidiana o alguna otra situación muy particular. En el caso de los ruidos, también esto puede generar estrés en las personas, pérdida de la concentración, pérdida de la atención y también el aumento de la presión arterial. Obviamente hay que recordar que el ruido es la manifestación de un sonido que es muy incómodo para nosotros. Los ruidos no solamente están determinados por un alto nivel de intensidad, sino que pueden ser ruidos muy bajos en intensidad, pero que por su continua exposición nos generan una molestia, un fastidio. En el caso de los trabajos realizados con amoladoras, los niveles de ruido pueden superar tranquilamente los 85 decibelios, no solo por el tamaño del equipo, sino por la cercanía del mismo. En estos casos, cuando se superan estos niveles de intensidad, es importante la utilización de un equipo de protección auditivo. Obviamente, para determinar estos valores, se hará uso de un aparato como el sonómetro, que establecerá si el nivel de ruido está dentro de lo permitido o no. Asimismo, también recordar que el operario puede recibir un choque eléctrico debido a las fallas de aislamiento o fallas en las herramientas por la falta de mantenimiento o el maltrato que le da el propio personal. Si vemos en la imagen en la parte inferior, estamos viendo que se da un contacto indirecto, posiblemente porque el equipo no ha recibido el mantenimiento apropiado, ya que muchas veces los trabajos de soldadura eléctrica se realizan al exterior. En estos casos, el equipo puede contaminarse por la cantidad de tierra acumulada. Estos equipos disponen de un ventilador para refrigeración. Por lo tanto, masas de aire van a circular por el interior del equipo. Estas masas de aire, si estamos en un ambiente exterior, contienen polvo, contienen humedad, contienen cualquier otro residuo que puede llevar a que el aislamiento interno se vea afectado, produciendo algún tipo de descarga en el operario. Obviamente los equipos actualmente tienen una serie de protecciones que evitan estas situaciones, pero es muy posible que pueda presentarse dependiendo también de la forma en cómo el operario hace uso de los equipos. Por eso que es importante seguir siempre las recomendaciones del fabricante en cuanto al empleo de un equipo en particular, así como de sus características que lo identifican como tal. Cuando es un trabajo en caliente, tiene que haber siempre una supervisión. La supervisión permite, entre otros, identificar todos los peligros de incendio y tomar las medidas correctivas pertinentes. Se debe hacer a través de completar una autorización, tales como los permisos de trabajo, el llenado de un ATS y un checklist de herramientas para verificar que éstas están dentro de un margen operativo aceptable. Asimismo, nos aseguraremos pues, de que el operario sepa cómo se utilizan estos trabajos, tenga las competencias necesarias para hacerlo, tenga la capacitación, el entrenamiento y la experiencia. Asimismo, también permite detectar rápidamente si un trabajo se está realizando con los estándares de seguridad planteados inicialmente, ya que si yo soy un supervisor y observo una actividad como la que está en la parte inferior, a la derecha de la lámina, en la que el operario se ha retirado los guantes, pues rápidamente debo proceder a detener el trabajo para evitar algún tipo de lesión y luego proceder quizás con alguna amonestación o algún otro tipo de sanción a dicho trabajador por incumplimiento de los niveles de seguridad. Finalmente, eso estará determinado pues, en los procedimientos a seguir. Dentro de las actividades en trabajos en caliente, hay una serie de responsabilidades para cada uno de los participantes. En el caso de los soldadores, las personas que interactúan directamente con la maquinaria y con el material a soldar, ellos tienen que asegurarse de que el área de trabajo está libre de cualquier material que pueda inflamarse rápidamente. Debe inspeccionar sus equipos y herramientas, comunicando de inmediato cualquier desperfecto encontrado, por mínimo que éste sea. Usar el equipo de protección de manera apropiada. De nada vale pues tener un equipo de protección de la más alta calidad o de una marca reconocida si son utilizados de manera equivocada, si no son utilizados tal cual lo establece el fabricante. Asimismo, el soldador debe obtener la autorización para iniciar el trabajo. Hay ocasiones en las que los trabajos de caliente se realizan de una manera muy urgente, ¿no? Debido pues, a la falla intempestiva de un equipo y hay que realizar un trabajo de esa naturaleza.
Y muchas veces ese apremio por realizar las actividades lleva a que el operario de manera unilateral tome la decisión de realizar el trabajo sin haber obtenido la autorización correspondiente. Asimismo, es importante de que el soldador notifique al supervisor de manera inmediata cualquier anomalía presente. El soldador apoya, complementa, ¿no?, de manera reiterativa quizás las actividades que realiza un supervisor. Todo esto a fin de evitar que se presente o se genere algún tipo de accidente. ¿Cuáles son las responsabilidades del supervisor? Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el procedimiento establecido y tenga la capacitación respectiva, la cual obviamente puede manifestarse o puede evidenciarse con documentos que tienen que presentarse para la obtención de los permisos de trabajo. Tiene que inspeccionar el área de trabajo, los equipos y asegurarse que estén libres de defecto. Debe también identificar los peligros de incendio y tomar las acciones correctivas sobre los riesgos que estos puedan generar. Esto también suma el que el supervisor debe completar la documentación, autorización y que se hayan completado todas las actividades preventivas a fin de evitar que se generen accidentes. Recuerden que el supervisor, de manera complementaria con las responsabilidades del operario, ayudan a evitar que se genere un accidente. Algo muy importante también es que tiene que asegurarse de que en el área de trabajo esté presente una copia de la autorización para los trabajos en caliente, para que de esa manera pueda monitorearse quizás a través de un supervisor de la empresa, si es que la empresa que realiza el trabajo es una empresa contratista o contratada para este fin. Aquí, por ejemplo, podemos observar en esta lámina un ejemplo de lo que es un permiso de trabajo caliente. Aquí, como podrán ver ustedes, se establece claramente si el operario está entrenado o no para la actividad, si hay alguna persona que va a estar esperando, o de repente un grupo de trabajo adicional que esté esperando para la realización del trabajo, dónde está ubicada de manera física este trabajo en caliente, qué es lo que se va a realizar, cuál es la duración, cuál es la fecha de inicio, la hora de inicio, y cuál es la fecha u hora de término. Hay una serie de medidas de control y hay una serie de secciones que deben completarse de manera estricta. Si este documento no se llena de una manera adecuada o se dejan algunos espacios vacíos sin la debida explicación de por qué están vacíos, lamentablemente puede ser perjudicial para el operario o para el supervisor o incluso para la empresa desde un punto de vista legal de presentarse un accidente. Es importante entonces tomarse el tiempo para generar, completar este documento de una manera precisa, de una manera ordenada, tomando en cuenta de que está diseñado para evitar cualquier tipo de accidentes. Aquí tenemos, por ejemplo, un formato del ATS o análisis de trabajo seguro que implica la descripción de manera procedimental o paso a paso de las actividades que se van a realizar a fin de poder detectar los peligros, riesgos y cuáles son las medidas de control que yo establezco para esta actividad. Es importante que se completen los documentos también de la misma manera como se realiza el llenado de los permisos de trabajo. Dentro de las medidas de seguridad para un trabajo en caliente, se establece que al menos deben haber 2 trabajadores encargados de la maniobra. Uno será el operador y el otro podrá cumplir las labores de observador o vigilante de incendios o incluso de supervisor, dependiendo obviamente de las actividades. Pero es importante que haya al menos 2 trabajadores. Uno realizando la labor que es el operario. Él va a estar concentrado en su actividad y además emplea equipos de protección que limitan su observación, que limitan cualquier atención a los peligros adyacentes. Si ustedes observan la imagen en la parte inferior a la izquierda, podemos ver que el operario se ha colocado la careta de soldadura, tiene posiblemente protección auditiva, tiene protección respiratoria, está concentrado en la actividad y de presentarse alguna situación anómala alrededor, posiblemente no la pueda percibir. Es por eso que el otro trabajador que actúe como observador o vigilante de fuego o de incendios o incluso como supervisor podrá dar la voz de alarma y generar algún medio de control de manera inmediata. Para la asignación de un observador o vigilante de incendios, se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Si dentro de la zona de trabajo yo no puedo mover los materiales dentro de un radio de 11 metros para asegurar que no les pase nada, necesito un observador o vigilante de incendios. ¿Cuándo también lo necesito? Cuando existen materiales combustibles que pueden entrar rápidamente en ignición, aun si están fuera del rango de los 11 metros.
Cuando haya aberturas en pisos y paredes dentro del radio de 11 metros y exista material combustible en dichos espacios, en pisos o paredes. No solamente basta con taparlos, como vemos en la parte inferior de la lámina, sino que debemos verificar que estos espacios estén fuera del rango de los 11 metros y no contengan ningún peligro adicional. Sobre todo cuando hablamos en el caso de los desagües o huecos o pozos que pueden haber acumulado alguna materia orgánica que debido a su descomposición puedan generar gases como el metano o similares, que obviamente son altamente inflamables. Así que si alguna chispa cayese al interior, podría generarse una situación de incendio. Asimismo, se deberá asignar un vigilante de incendios cuando se tenga material combustible en las áreas adyacentes, al otro lado de una pared, muros, techos, cielos rasos por los que se pueda propagar el fuego, no como una llama abierta, sino como un medio de transmisión a través de la radiación. Yo puedo tener de repente una pared de drywall con material ignífugo, correcto, que va a evitar que las llamas se trasladen a otro ambiente de manera físico, pero la temperatura puede radiarse, no puede radiarse atravesando la pared de drywall, afectando materiales a su alrededor o adyacentes a esta pared que pueden fácilmente entrar en ignición. ¿Pero por qué se establecen los 11 metros? Como veremos en las sesiones siguientes, esta distancia se ha determinado a través de la norma NFPA y que va a garantizar un espacio seguro a fin de evitar que se produzcan incendios dentro de estos espacios. El observador o vigilante de incendios debe tener una serie de características inherentes. Es un trabajador que ha completado satisfactoriamente el entrenamiento en el uso de extintores y que conoce la red contra incendios, conoce la ubicación de los mismos, conoce la ubicación del personal de respuesta de emergencia, así como tiene contacto con ellos de radios o telefonía. Conoce los dispositivos de alarma, que puede ser a viva voz, alarmas contra incendios, pulsadores, etc. Porque recuerden que puede estar en una ubicación tan lejana que de repente usar la viva voz no le sirva, por lo que tener el conocimiento de dónde está la alarma o pulsador contra incendios más cercano lo puede ayudar a recibir una ayuda de manera inmediata. Asimismo, el observador o vigilante de incendios tiene la labor de inspeccionar el área de trabajo, herramientas y equipos. Debe retirar los materiales combustibles e inflamables o cubrirlos con mantas ignífugas o resistentes al fuego de no poder mover estos materiales combustibles dentro del área de trabajo. Asimismo, también debe utilizar equipo de protección personal apropiada a las actividades. Recuerden que dentro de las operaciones de trabajo en caliente debemos tener como mínimo 2 personas, el operador y el observador o vigilante de incendios, que puede hacer también las labores de supervisor. Asimismo, el observador o vigilante de incendios tiene toda la autoridad para detener el trabajo en caliente si se presentan las condiciones peligrosas y deberá informar al supervisor. Si bien es cierto, el observador o vigilante de fuegos o de incendios está, desde un punto de vista jerárquico, por debajo del supervisor, tiene toda la autoridad de detener un trabajo si lo considera necesario. Obviamente, después de haber hecho la detención, tiene que informar al supervisor, explicarle cuáles fueron las razones, buscar un medio de control a esa situación anómala y proseguir con el trabajo de manera segura. Debe estar provisto de un extintor exclusivo para el trabajo en caliente con la capacidad de apagar cualquier situación que se presente en el lugar durante las operaciones. Es decir, si yo voy a realizar pues un trabajo en caliente en una zona en la que podría generarse la inflamación de una determinada área, por un ejemplo en este caso, el extintor que yo debo utilizar debe ser apropiado no solo a la clase de fuego, sino también a la posible magnitud del fuego que se va a presentar. Yo no voy a estar en una zona de trabajo en caliente con un extintor de polvo químico seco de 2 kilos. Es poco probable que ese extintor me dé la autonomía o me dé la capacidad de extinguir un fuego que se presente de manera intempestiva y que podría convertirse en un incendio. Si el ambiente de trabajo ya tiene distribuidos sus propios extintores, estos no deben ser utilizados para los trabajos en caliente. Es por eso que debemos tomar en cuenta que un trabajo en caliente debe tener de manera exclusiva su propio extintor orientado a la clase de fuego, tomando en cuenta sus diversas características, así como la capacidad de poder extinguir el fuego cuando se presente. Obviamente todo esto está sumado a la atención que realiza el vigilante de fuego a las actividades. Asimismo, el observador de incendios debe observar los alrededores de todas las áreas del punto de trabajo, para que de esta manera busque áreas no protegidas
y de posibles puntos de incendio que puedan generar un accidente muy grave. Si él considera necesario, puede rápidamente detener los trabajos. Si él considera que al iniciar los trabajos hay posibilidad de que las chispas generadas caigan o se proyecten en zonas de peligro, debe detener el trabajo para que se realicen las correcciones necesarias y luego continuar con las labores. Si vemos en la imagen, en la parte inferior, estamos viendo que un trabajador está realizando una reparación a través de un equipo de arco eléctrico. Tiene colocado su equipo de protección anticaídas, pero como está a una altura, estas chispas están cayendo y se están proyectando alrededor, por lo que podría presentarse la posibilidad de un incendio. Si bien está dentro de la zona de los 11 metros o de repente no hay peligros a ese nivel, es muy posible que en la parte inferior sí hayan objetos o elementos que puedan incendiarse rápidamente. Por lo tanto, si el observador de incendios no ha cubierto estos objetos en la parte inferior, debe estar atento entonces a que las chispas no caigan y de caer, obviamente, detener los trabajos rápidamente. Una vez finalizadas las labores, se debe esperar al menos 30 minutos para que se pueda dar por concluida de manera total estas labores. 30 minutos después de haber realizado la labor, yo tengo que revisar las áreas circundantes para verificar que no hayan chispas o que no hayan brasas de metal caliente que, aunque no sean visibles, pueden tener acumulada una temperatura tal que al irradiarse puedan afectar los diversos materiales inflamables, combustibles que puedan tener alrededor. Y bien, ya para ir terminando con esta primera sesión, mencionaremos el tema de la señalización en las zonas de trabajo. La zona de trabajo debe estar bien señalizada, delimitada con cintas y letreros de advertencia, tales como peligro, trabajos en caliente, ingreso solo personal autorizado, etc. Es importante la señalización y la demarcación, porque la demarcación me permite a mí determinar cuál es mi área de trabajo, tomando en cuenta la posibilidad de proyección de chispas. Si estoy en un terreno alejado, si estoy en un terreno en lo que no hay ningún tipo de peligro, me bastará quizás con colocar un letrero de advertencia de que se está realizando un trabajo. Pero si estoy en una zona en la que posiblemente haya personas transitando o vehículos transitando, deberé delimitar una zona y asimismo generar una zona de tránsito peatonal o vehicular a fin de que las personas tengan un medio de desplazamiento. Algo que normalmente se presenta y que debe erradicarse es el hecho de delimitar una zona de trabajo y no delimitar una zona de tránsito para peatones o vehículos. Es decir, simplemente se limitan a colocar una valla de protección amplia para asegurarse que el trabajo no genere o represente un peligro, pero las personas que van a transitar por ahí empiezan a transitar por zonas que ya pueden presentar un peligro debido precisamente a esta falta de consideración con las personas o los vehículos. Es importante tomar en cuenta eso. Si es necesario, en algunos casos, podría incluso detenerse la actividad, esperar posiblemente a otro horario en el cual sí se den las condiciones necesarias. Pero es importante siempre hacer un análisis. Hay ocasiones en que las actividades de trabajo en caliente requieren una urgencia en dichas actividades. Por lo tanto, si hay riesgo de personas o vehículos transitando, pues simplemente se puede bloquear el acceso de manera total y las personas no podrían ingresar. Pero repito, es importante siempre realizar un análisis. De esta manera nos aseguraremos de que el personal ajeno a las actividades no ingresen a nuestra zona de trabajo, puedan ver y recibir la información de que se está realizando una actividad de alto riesgo. Recuerden, todo el personal que realice una actividad de alto riesgo debe estar atento a cualquier situación anómala que se presente, reportarla inmediatamente para de esa manera generar los controles más pertinentes dadas las situaciones. Bien, a continuación voy a proyectarles un video que nos muestra, entre otras cosas, la seguridad que debemos tener relacionado a los trabajos en caliente. Se van a tocar en este video algunos puntos que iremos desarrollando en las sesiones siguientes, pero es importante que tomen en cuenta la información que se ha dado en este video. Trabajo en caliente se refiere a cualquier labor a partir de la cual se genere una fuente de ignición, como llamas abiertas, altas temperaturas, metal fundido,
chispas, escorias y superficie de trabajo recalentadas. Algunos ejemplos de trabajo en caliente son uso de sopletes, soldadura y corte por arco, soldadura por láser, soldadura fuerte, soldadura blanda, esmerilado, entre otros. Los trabajos en caliente pueden provocar lesiones graves por radiación en forma de luz, lo que puede dañar los ojos y quemar la piel, además de producir daños a la propiedad por la generación de fuego sin control. Por los riesgos que conlleva este tipo de trabajo, antes de su inicio, debemos cumplir una serie de condiciones. En forma previa de la ejecución de cualquier trabajo en caliente, se requerirá la emisión de un permiso de trabajo en caliente, o PTC. Este documento describe los procedimientos y las acciones a seguir para asegurar que las actividades potencialmente peligrosas se realicen en forma segura. Los PTC son válidos hasta que el trabajo haya concluido, no más allá del término de la jornada o hasta que el dueño del área lo establezca. En ningún caso, un permiso podrá ser usado por otra cuadrilla. Si va a trabajar en caliente en un espacio confinado o sobre gases combustibles u otras fuentes similares, se deberá despresurizar, vaciar y desconectar toda fuente de abastecimiento previo a la purga y limpieza. Si el sistema no puede ser vaciado o desconectado, se deberán usar otros medios para eliminar la presencia de materiales o sustancias peligrosas. El sistema deberá ser purgado también durante el desarrollo del trabajo y las condiciones atmosféricas dentro del sistema deberán ser monitoreadas continuamente con instrumental adecuado. Para trabajar en caliente, proceda de la siguiente forma. Cuando se realicen trabajos de esmerilado o soldadura, se deberán tomar precauciones para prevenir que las chispas, escoria incandescente, trozos de metales calientes u otros pasen a áreas adyacentes, a través de muros, pisos, aberturas en el cielo, drenajes, desagües abiertos, entre otros. Segregue y señalice toda el área de trabajo. Los desagües deberán ser protegidos para evitar la entrada de partículas incandescentes a ellos. Las aperturas, ductos y otros drenajes deberán ser sellados o cubiertos con mantas retardadoras de llamas o cualquier otro material que sea resistente al fuego. Si así se requiere, se deberán construir biombos protectores de material incombustible. Cuando se trabaje sobre el piso se deberá contar con paneles por lo menos de 1,2 metros de altura. Si el biombo debe ubicarse en una abertura sobre el piso, se deberá contar con una superficie resistente al fuego. Si los materiales calientes no pueden ser contenidos en el área inmediata o en el mismo nivel en donde se realiza el trabajo, dichas áreas deberán ser cercadas con barreras y disponer de un vigía en todos los niveles afectados. En áreas donde la caída de materiales puede significar un riesgo al personal que labora en los otros niveles, se deberá aislar y o evacuar la zona e instalar letreros de advertencia como trabajos en caliente, proyección de partículas, etc. Los equipos de combate de incendios deberán estar disponibles, operativos y a mano mientras se desarrolle el trabajo. El personal deberá contar con la capacitación sobre el uso de extintores, ubicación de los mismos y conocer los teléfonos de emergencias y o frecuencia radial. Un vigía se requerirá en todas las áreas, excepto en aquellas áreas controladas y áreas de uso general. Deberá estar entrenado sobre el uso de extintores, dispuestos en el lugar. El vigilante deberá observar el trabajo durante toda su duración, con el fin de detectar y extinguir cualquier principio de incendio. De ser necesario, el vigilante deberá continuar su trabajo después de que todas las operaciones hayan finalizado, con el propósito de asegurarse de que no haya ningún material encendido, que posteriormente puede ser causa de un incendio. Los materiales combustibles e inflamables deberán reubicarse a más de 10 metros desde el área de trabajo donde se estén empleando equipos que involucren fuentes de ignición. De lo contrario, deberán ser cubiertos con mantas retardadoras de llama o cualquier otro material resistente al fuego. Las mezclas de líquidos combustibles o inflamables deben ser depositadas en contenedores dispuestos para ello. Estos líquidos no deben ser drenados al suelo. Todos los equipos deberán ser desenergizados
y todas las fuentes de gases inflamables y oxígeno deberán cerrarse cuando no haya personal presente. Recuerde que este tipo de trabajos puede generar graves lesiones a las personas y daños a la propiedad. Por ello, no se desconcentre. Mantenga siempre los ojos y la mente en la tarea. Muy bien, señores, con esto finalizamos la sesión número 1. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.